Hemos venido hablando acerca de la guerra espiritual. Y hoy quiero compartir acerca de la importancia de la participación del Espíritu Santo en la guerra. Quiero hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo en la guerra. Nosotros estamos aquí en una gran guerra. Y el apóstol Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, potestados y gobernadores. Pero esta guerra no puede ser carnal. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Espíritu Santo fue dejado por el Señor como nuestro ayudador. Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. A veces no sabemos pedir como conviene, pero igualmente nosotros a veces en una batalla, en una guerra, no sabemos contra qué luchamos ni cómo vamos a luchar. Si no tenemos al Espíritu Santo, pues nos perdemos. El Espíritu Santo es nuestro capacitador. Él ejerce una labor de capacitar, de enseñar, de guiar, porque Él conoce todas las cosas. Además, Él nos da poder para vencer. Por eso el Señor dijo que nosotros recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo para ser sus testigos. El Espíritu Santo es quien nos unge para echar fuera demonios. Él es el dedo de Dios, como dice en Lucas 11:20. Jesús dijo, y si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice allí en Mateo 3, verso 11, que es también nuestro bautizador y que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante en la guerra espiritual porque nos introduce en lo sobrenatural y abre nuestros ojos para conocer el mundo espiritual de Dios, pero al igual conocer el mundo espiritual de las tinieblas. La palabra sobrenatural define lo que está más allá de lo natural. Y hay un mundo sobrenatural de Dios, pero también hay un mundo sobrenatural de maldad. Y para eso no se puede conocer con los sentidos naturales, sino con los espirituales. El Espíritu Santo viene a través del bautismo a habilitar nuestros sentidos espirituales. Él nos da la capacidad para oír, para ver, para entender, para conocer. Habilita esos sentidos del Espíritu, porque Él conoce lo profundo de Dios, como dice en 1 Corintios, verso 10. También es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, a conocer el mundo de las tinieblas a través de los dones espirituales. El Espíritu Santo es una estratega de Dios. El Espíritu Santo guió en el libro de los Hechos a los discípulos, los guió y les dirigió acerca de hacia dónde ir, pero también les dio el conocimiento cuando habían cosas que estaban sucediendo pero que no venían de Dios. Es el Espíritu Santo quien da la estrategia y es el Espíritu Santo quien da el discernimiento. Dice la palabra que el Espíritu Santo tiene diversidad de manifestaciones y operaciones. 1 Corintios 12, versos 5 y 7. Y el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros a través de voz audible, a través de una impresión en lo interior de nuestro ser, a través de mostrarnos una escritura, a través de visiones, de sueños, de profecía, de lenguas, de interpretación y de éxtasis también. Es por eso que el apóstol Pedro, cuando sucedió lo de Pentecostés, él le dijo a todos los que estaban reunidos, alrededor de 3,000 personas, él dijo: lo que está sucediendo fue lo que profetizó
el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y que los hijos y las hijas soñarían, que verían visiones, que los siervos y las siervas profetizarían. Eso es toda la acción del Espíritu Santo, y la apertura del nuevo pacto fue sellado con esta entrada apoteósica del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo entonces es el que da el poder, pero también es el que da los dones. Y hay dones que son muy importantes que tengamos para hacer la guerra espiritual. Hay 3 divisiones en los dones. Hay dones de poder, que son dones de fe, milagros, sanidades. Hay dones de revelación, que son de ciencia, sabiduría, discernimiento espiritual. Y hay dones del habla, como son la profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero quisiera que estudiáramos en este tiempo los que quizás nos atañen más. Realmente en la guerra espiritual requerimos fe. Y es un don muy importante, porque la fe acompaña casi todos los otros dones. Acompaña el don de milagros, acompaña el don de profecía, acompaña el don de sanidades, acompaña el don de lengua. La fe es vital e importante, es un fundamento poderoso, y en la guerra espiritual se requiere fe. Hay 2 clases de fe. Hay fe como producto, como fruto del Espíritu Santo, que se genera por un proceso a través de toda la vida cristiana. Vamos entrando a niveles de fe. Por eso el Señor a veces dijo, ustedes tienen poca fe. Y de pronto le dijo a otro, tú tienes una gran fe. O sea que la fe, en la medida que pasa el tiempo, pasamos por pruebas, por dificultades y salimos adelante, vamos creciendo y podemos tener una poca fe y llegar a tener una gran fe y poder llegar a tener, como dice el Señor, la fe que traslada los montes. Así que para enfrentarnos contra el enemigo, si no tenemos fe, pues somos vencidos, porque lo contrario de la fe es el temor, es el miedo, es el pánico, ¿cierto? Y si yo voy a ir a enfrentarme contra el enemigo con temor, miedo y pánico, pues yo voy a salir derrotado. Esa fue la condición que pasó cuando en el tiempo de David, Saúl está enfrentado a ese gigante llamado Goliat, pero dice que Saúl tenía mucho miedo y todo el ejército estaba lleno de pánico, porque una de las cosas que hace Satanás es intimidar. Pero ¿qué fue lo que acompañó a la victoria de David? Una gran fe. Una gran fe que estaba puesta en Dios, en el poder de Dios, en la grandeza de Dios. Así que es muy importante la fe. La fe como fruto, pero hay una fe que es sobrenatural y es un regalo de Dios, no es un proceso, es algo que viene instantáneamente. El don de fe tiene que ver con lo sobrenatural, puede sobrepasar las leyes naturales. Por ejemplo, Jesús usó el don de fe al convertir el agua en vino en Juan 2, versos 7 al 9. Cuando caminó sobre las aguas, allí en Mateo 14, 25 al 26, él usó una gran fe. Él usó el don de fe. Sobrevivir a la picadura de una víbora, como le pasó a Pablo, se requiere fe. Porque lo primero, nos pica una serpiente, lo primero es ir corriendo al médico o al especialista a que nos saque el veneno. Pero eso no lo hizo Pablo, porque él estaba prisionero. Él no lo hizo. Él lo que hizo fue que él confió en Dios, y esto trajo algo que sobrecogió a todos los nativos de esa isla. Entonces en la guerra se requiere el fruto,
y se requiere el don de fe. Hay otra cosa muy importante que se requiere en la guerra espiritual, que es el don de ciencia. El Señor dice que anhelemos los dones mejores. El don de ciencia es un don sobrenatural que trae revelación, conocimiento de cosas que están en el pasado y en el presente. Descubre lo que está oculto, descubre la verdadera raíz del asunto. Esto es muy importante porque cuando estamos, sea en guerra, necesitamos la ciencia para saber dónde una persona quedó atada en el pasado, qué situación o circunstancia le llevó a estar cautiva en alguna situación. Es muy importante el don de ciencia. El profeta Eliseo tenía un don de ciencia tremendo. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 12, que el profeta Eliseo descubría los secretos del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria quería pelear contra Israel, ya Eliseo sabía, porque él podía, por el don de ciencia, saber sabía lo que estaba planeando contra Israel. El apóstol Pedro conoció lo que había en el corazón de Ananías y Zafira por el don de ciencia, en Hechos 5, verso 1 al 5. Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Pueden buscarlo en Lucas 6, 7 al 8. Importante en la guerra espiritual conocer lo que está en el corazón de los hombres, sus planes, y conocer las raíces ocultas de un asunto, la procedencia, de dónde viene esto. Es un don muy importante. Hay un tercer don que es muy importante, que es el don de sabiduría. Y la sabiduría es revelación sobrenatural por el Espíritu Santo respecto a propósitos de Dios, planes futuros de Dios, instrucciones de Dios hacia el futuro. Un ejemplo de ellos es José en Egipto. Él era un esclavo, él estaba preso en la cárcel, pero él interpretó los sueños de dos de los presos y lo que pasó, porque eran súbditos, empleados del rey, de Faraón. Uno de ellos comentó que había un hombre que tenía interpretación de los sueños, y para interpretar de los sueños se requiere la sabiduría. Y esto le llevó a que Faraón le buscara para contarle el sueño que había tenido. Y nosotros conocemos la historia en Génesis 41, verso 25 al 36, en donde José le reveló la interpretación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El profeta Daniel tenía el don de ciencia y él dijo una declaración, que de Dios provenía la sabiduría y la ciencia, el entendimiento de todas las cosas. Así que entonces los dones del Espíritu son muy importantes en la guerra espiritual, porque nos da entendimiento del pasado, pero también de lo que viene, aún puede traer hacia el futuro revelación de lo que el diablo quiere hacer en el futuro, de los planes del diablo hacia el futuro. Es muy importante entonces, porque si yo conozco los planes del diablo hacia el futuro, pues yo los intersecto y genero una oposición y genero una guerra espiritual para cortar de raíz aquello que está siendo preparado para hacer daño en el futuro. Así que ese don es muy, pero muy importante. Y un cuarto don que es muy importante es el don de discernimiento. Este es un conocimiento sobrenatural que Dios da para discernir el espíritu que está influenciando o controlando personas o lugares. El discernimiento es muy importante y no tiene que ver con algo natural como lo que adquiero a través de la experiencia de la vida. No, es algo sobrenatural, en donde Dios revela el espíritu que está ocasionando los problemas, el espíritu que está
teniendo control de personas, el espíritu que está dominando territorios. Y en este sentido, el don de discernimiento se manifiesta en 3 direcciones. Primero, el don de discernimiento revela el mundo espiritual de Dios, el mover de los ángeles, cómo Dios actúa y cómo se mueven los ángeles. Si ustedes quieren ver esto, lo pueden ver en Segunda de Reyes 6:17, cuando Eliseo oró para que le fueran abiertos los ojos a su criado. Y él vio que en esa guerra no estaban solos, sino que había un ejército de carros de batalla, de guerra a su alrededor y que estaban con ellos. El don de discernimiento también revela el mundo espiritual de Satanás, sus acciones, sus propósitos. Revela lo que está sucediendo. Un pasaje muy conocido donde se manifestó el don de discernimiento es en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 8 al 11. Dice así, esto fue en cuando Saulo comienza su primer viaje misionero y estaba predicando en un lugar, sí, en Chipre. Dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Él discernió lo que estaba haciendo Elimas. Estaba creando un tropiezo para que la obra de Dios llegara a estas personas. Y entonces, ¿cómo lo llamó? Lleno de toda maldad, hijo del diablo. Ahora, él también usó el don de fe para declarar un juicio contra este mago. Entonces, el don de discernimiento discierne el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué quiere hacer? Esto es muy importante en la guerra espiritual. Pero también el don de discernimiento revela el espíritu del hombre, el corazón del hombre, sus motivaciones, las cosas que están ocultas, aquello que no se ve. Por ese don de discernimiento, Jesús entendió en Juan 13:27 que él planeaba. Él discernió quién lo iba a entregar y cómo estaba planeando Judas entregarle. Eso se llama don de discernimiento. Para discernir es muy importante también el don de discernimiento. El don de discernimiento ayuda a discernir lo que está detrás de las catástrofes. Si ustedes leen Lucas 5, 22 al 25, allí encontrarán cuando Jesús y los discípulos iban juntos y se desató una tempestad y algo tremendo y quería hundir el barco. Y Jesús entendió qué había detrás. Por eso él dice que alzó la voz y reprendió la tempestad. La reprendió. ¿A quién se reprende? Al diablo, ¿cierto? Y reprendió. Inmediatamente hubo bonanza. El diablo estaba levantando las olas porque no quería que fuera a la región de Gadara para que fuera liberado el endemoniado gadareno. Allí había una oposición y que se manifestó usando los elementos de la naturaleza para oponerse. Entonces, aquí encontramos entonces que los dones espirituales son muy importantes en la guerra espiritual. Jesús fue atacado allí en la barca. Los vientos querían hacer sobrar la barca, pero él detectó el demonio que estaba operando. ¿Por qué? Porque quería impedir que fuera a la región de Gadara. Pero él lo detectó, lo reprendió y llegaron tranquilos, sin ningún problema. Es muy importante el don de discernimiento. En quinto lugar, los diversos géneros de lenguas e interpretación que están en 1 Corintios 14:3. En la gracia son importantes las lenguas porque este es el lenguaje del Espíritu que puede
en el momento que estamos confundidos y no entendemos qué es lo que está pasando, puede generarse el orar en lenguas. Orar en lenguas, y a través del orar en lengua, dice que hablamos misterios de Dios. Y es importante, por eso, no solamente orar en lenguas, sino buscar la interpretación de las lenguas, porque allí es donde el Señor revela lo que está oculto. También es muy importante en la guerra espiritual, porque a través de las lenguas puede descubrirse lo que está oculto, puede venir revelación de lo que está creando tropiezo, estancamiento, oposición. Además puede el Señor revelar lo que se ha de hacer, decirnos las estrategias para la guerra. Las lenguas pueden activar las visiones también, los dones y los planes del Señor. En 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas habla a Dios por el Espíritu y habla misterios. Cuando hablamos a Dios, entonces Satanás no sabe de qué estamos hablando a Dios porque no entiende las lenguas. Pero Dios sí oye y entiende y trae las respuestas, sea trayendo una palabra, trayendo visiones, trayendo una revelación específica que descubra el problema. Así que es importante destacar la importancia de la unidad del equipo que participa en una guerra. Pero es necesario que los que participan en una guerra sean llenos, pero también bautizados en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y sean activados sus dones espirituales para hacer una guerra mucho más efectiva. Muchas veces nos metemos en una guerra y no tenemos presente que Dios nos ha dado herramientas, nos ha capacitado con dones espirituales para hacer la guerra espiritual. Así que es muy importante que nosotros entremos buscando primero que todo la dirección de Dios, y en la guerra no nos movamos a hacer guerra donde Dios no nos envía. No nos movamos a hacer la guerra donde Dios no ha hablado que vayamos. No nos movamos a hacer la guerra si no tenemos muy claro el plan y muy claro la manera y las estrategias con las cuales debemos hacer la guerra. Porque como dice la Escritura, que con ingenio se hace la guerra. Y el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de revelarnos las cosas nuevas de Dios, con que muchas veces el enemigo va a quedar aturdido, va a quedar confundido y va a ser derrotado. Entonces, quiero terminar orando al Señor y pidiendo al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que están escuchando esta palabra, todos los que han venido en este seminario de guerra, teníamos este tiempo para orar. No podemos hacerlo personalmente. El Señor va a dar el tiempo para hacerlo personalmente, pero de todas maneras voy a orar para que venga ese poder del Espíritu Santo y sean activados los dones del Espíritu sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, amado Señor, porque tú viniste para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Señor, estamos enfrentados a una guerra espiritual sin precedentes. Como nunca antes estamos enfrentando guerras en todo orden, en el orden de las ideologías, de las filosofías de los hombres, en el orden moral y en el orden también de la salud. Hay ataques sin precedentes. Pero Señor, te doy gracias por el Espíritu Santo, porque fue dejado para guiarnos a la verdad. Te doy gracias porque eres tú quien nos bautizas con Espíritu Santo y fuego. Y yo oro, Padre, para que hoy vengas sobre cada uno de aquellos que anhelan tener una mayor capacidad en la oración y en la guerra espiritual. Yo oro para que venga el poder de tu Espíritu y
tú bautices con Espíritu Santo y fuego a todo aquel que lo anhela. Levanta tus manos y dile: Señor, bautízame. Levanta tus manos y dile: Señor, bautízame. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Ven, Jesús de Nazaret, y bautiza a tu pueblo. Ven, Jesús de Nazaret, y bautiza en poder y en unción. Ven, amado Espíritu, y reparte los dones como tú quieres sobre tu iglesia. Señor, hoy declaro que el Espíritu Santo viene para activar los dones de fe, dones de ciencia, dones de discernimiento, dones de sabiduría, dones, Señor, de discernimiento espiritual, dones de lenguas, de diversos géneros de lenguas y dones de interpretación de lenguas. Todos esos 9 dones, Señor, sean manifestados en tu iglesia. Todos estos 9 dones sean manifestados, Señor, en tu pueblo y sobre todo en tus guerreros, Señor, que están enfrentando batallas, que están enfrentando luchas, Señor. Como dice la palabra, no es con espada, con ejército, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén.